Saludos amigos, saludos, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio Periodismo y Sociedad, cada mañana con ustedes en este conversatorio horizontal que originamos aquí en el canal 19 con la intención de que entre todos expongamos nuestros criterios y contribuyamos a una mejor sociedad, una más firme democracia, pero para todos. Con la ayuda de Dios siempre por los canales que estamos, siempre el canal 19, el canal 6 y también por las plataformas digitales de Facebook Live de manera simultánea y por la red de cables en todo el territorio nacional, cada provincia, cada municipio que nos retransmite. Estamos en la página de YouTube también, en Periodismo y Sociedad en TV, ahí también usted nos puede ver. Como todos los días está aquí don Gregorio Caimares, que está siempre a nuestra diestra para apoyar o aumentar o él definir el camino que sigamos. Buenos días, Gregorio. Buenos días, Licho. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por estar nueva vez en Periodismo y Sociedad. En unos minutos estaremos conversando con un importante invitado. Pero déjame iniciar con las preguntas. Y la primera pregunta va para ti. ¿Cómo? ¿Esa camisa es roja o esa camisa es colorada? Es roja. Ah, bueno, pues nada que hablar, señor Es magistrado. roja. No existe ningún color colorado. Pregúntale a Quique, pregúntale a Rogelio. Bueno, pero si hay colorado o no. lo de Rogelio no es porque es colorado. Pregúntale al extinto doctor Balaguer si ¿Es el colorado? colorado no se sentía en el sentimiento de muchos dominicanos. O sea, le da vergüenza decir que son rojos. No, es que el partido, no, al contrario, es que el partido colorado, en la época de Balaguer, tú preguntabas, ¿esa camisa qué color es? Oh, colorada. Después de eso, no, esta camisa es roja. No, Entonces tú andas con una camisa roja. Yo te voy a decir por qué era eso. No, hombre, ya déjalo así. No, Porque pero- un martes, un comentario... Pero tiene su historia. Ah, bueno. Le mandé ya. Tiene su historia, Gregorio. Dele para allá. Yo supongo, yo supongo, en la época en la que el doctor Balaguer creció, no creció como político, sí que se consolidó como líder político, que fue la época del 60, cuando mataron a Trujillo. Él fue presidente de la República, después se fue al exilio, luego regresa ya con el Partido Reformista, que no fue el que lo fundó, se lo fundaron y después él se adueñó de él, pero llegó al gobierno a través de la boleta reformista, impulsada por fuerzas que justifican del por qué él no se decía colorado. En ese tiempo estaba la lucha de la Guerra Fría contra el comunismo. Ya. Le llamaban comunismo, pero uno luego se da cuenta que no era ningún comunismo, que era un estadio socialista que perseguía igualdades, que era imperfecciones, pero que perseguía igualdades entre los miembros de una sociedad. Entonces, en ese tiempo estaba en auge lo que era la Unión Soviética. Entonces, a la Unión Soviética le decían los rojos, Ya. porque el partido de Lenin era rojo. Su símbolo Los era bolcheviques. sí, rojo. Era su símbolo rojo. Entonces todo el mundo temía Al comunismo. etiquetarse rojo para que no le dijeran comunista. Ah, Yo no sé por qué, eso quizás tú podrías darme alguna vez si tú vas donde Quique y yo somos amigos, pero ¿por qué el Partido Reformista asumió el color rojo? Yo no sé por qué. no, yo tampoco. Pero fue realmente el color rojo y después ellos se llamaban los colorados. Pero también los colorados, Recuerda el símbolo, el gallo colorado. el gallo colorado, Sí. el gallo colorado. Pero los gallos nunca son colorados, totalmente. Bueno, Pero también, déjame decirte una cosa,
El Partido Reformista era un partido conservador, en extremo, representaba la clase conservadora del país. En el siglo XIX, la política dominicana se dividió entre dos partidos, el Partido Azul y el Partido Rojo. y el Partido Colorado. Pero le decían rojo. Era rojo. Partido Rojo y pero el le decían Partido los Azul. colorados. Entonces, por eso te digo, los colorados eran los conservadores, Ya. eran hasta los anexionistas. El azul eran los liberales, encabezados por Gregorio Luperón, el padre Villini, el padre Meriño, Ulises Ceró, esos eran los azules. Y después aquí entonces se divide el espectro político en los rojos y los blancos, que era el PRD. Después nació el y blanco rojo, sí. en el 40 y entonces ya aquí se dividió entre los verdes y los blancos, pero el blanco asumió el pensamiento de los azules. Sí, el liberal, el revolucionario. De Gregorio Luperón. Peña Gómez era un luperonista bastante sentimental, o sea, era un hombre que seguía en el luperonismo. Entonces uno habrá que ver por cuál objetivo, por cuál de esas líneas fue que los reformistas patentizaron. Yo pienso que por el gallo. Yo pienso que por el gallo. ¿Tú crees? Sí, el gallo. El gallo. En el Partido Reformista hay un gallo. No sé si está ahí. Sí. Un gallo grandote. ¿Verdad? Yo no sé, hace mucho. Pero no sé, cuando viene a ver el gallo ya no está ahí. Ah. Cuando viene a ver. Yo creo que ese Yo gallo... creo que lo pusieron allá a Balaguer en la tumba o se lo llevaron. No. Por otras razones y ese gallo no está ahí. Qué pena. Mi familia siempre fue colorada. ¿Tu familia? Sí. Siempre. Sí, No me siempre digas. fue colorada. No me digas. Sí. Cuando había esa división tan fuerte entre rojos y blancos. La mía nunca. Nosotros éramos los reaccionarios, los burgueses, porque Sí. también había de eso. Esos son burgueses. Eso era- Sí, los burgueses. Ay, qué No, realmente- época aquella. Realmente era una línea conservadora y cosas. Porque los campesinos, que eran la fuente de sustento del Partido Reformista, eran una clase conservadora. A los campesinos no les gustaba la guerrilla. No les gustaba ese cambio brusco. No, y Balaguer se identificó mucho con el lenguaje del campesino, mucho. Y creó con su mente privilegiada de político, de intelectual, una resistencia hacia todo lo que tenía que ver con revolucionario, con libertad, hacia todo lo que tenía que ver con PRD, hasta un momento, por supuesto, en el 78, que salió ya de circulación, pero fue muy inteligente él en crear esa aprehensión a lo que era PRD. Lo encentró en el campesinado. Fue astuto en eso, fue astuto. Él tenía una línea, que el PRD de entonces, que era de Vox, no supo definir. Licho, yo te voy a hacer una pregunta. Para muchas personas, entre ellas yo, aprendí a valorar, o conocí a valorar, quizás hasta por razones de edad y de desarrollo, un poquito, pues yo no soy un niño, al doctor José Francisco Peña Gómez, después que ya no estaba entre los vivos, o sea, su figura sumamente apreciada, mucho más, por todos los sectores, mucho más después de haber fallecido. Para ti, te puedes ahorrar la respuesta, para ti, mucha gente aprendió a valorar a Balaguer después de muerto. Sí. Ah, ok. Igual que al Peña Gómez, igual que a todos los Sí, líderes. sí. Después de muerto tú lo ves como En otra mortales, como mortales. Se pasa como un balance, una Y especie no de le balance. atribuyes los defectos. Le atribuyes los defectos de un ser humano. Los entiendes. Los entiende, los justifica, Los justifica. los posiciona en el lugar. Muy ¿Tú me interesante entiendes? tu perspectiva. Es así. Todos los líderes son así. Quizá mucha gente antes era antifidelista, pero veía a Fidel en un contexto. Después que murió, lo vio en otro contexto, igual que a Lenin, igual que a todos esos grandes líderes. ¿Tú ves? Pero no siempre, me imagino, pasa así con todos.
Depende cómo Porque mueran. habrá figuras que no. Depende cómo mueran. Por ejemplo, a un Stalin, tú no Un lo Hitler. un Hitler, tú ves un Mussolini, tú quizás no lo veas en la verdadera dimensión, pero tú ves un Churchill, a un Washington, a uno tú lo ves en esa dimensión. Hay gente que ve a un Juan Bosch. a un Bosch, sí, eso es lo que yo te mencioné, a Bosch. Mencionaste a Bosch. A Bosch, a Balaguer y a Peña Gómez. Ya. Hoy lo ven en otra dimensión, en esa parte. Muchos contrarios que ellos tenían hoy son favorables. Mira, parece que ya tenemos a Luis Vergés en la línea, que es nuestro invitado de hoy. Yo le voy a decir a Alejandro que nos vaya a una breve pausa para entonces nosotros venir con Luis Vergés, psicólogo, que es nuestro invitado hoy para que nos interprete muchas formas de la sociedad, de lo que está pasando hoy y de esa violencia social que se está manifestando hoy. Así es que, Alejandro, vamos a una pausa breve y venimos con Luis Vergés. Bien, regresamos con ustedes. Como les habíamos prometido, hoy íbamos a tener a un profesional bastante sopesado, un profesional bien preparado, que es amigo nuestro y que ha dedicado gran parte del tiempo a la educación, a la formación, a elevar la conciencia ciudadana y a descubrir algunos elementos de por qué la sociedad se comporta como tal. Él es psicólogo, nuestro amigo Luis Vergés va a ser nuestro invitado de hoy y queremos estar con ustedes conversando. Y está ya con nosotros Luis Vergés. Así que Luis, buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno que estamos acá. Sí, estamos aquí a la orden. Luis, lo que el interés que nosotros teníamos, está con nosotros Gregory Caimares también, psicólogo, Gregory es psicólogo. Qué bueno. Está con nosotros porque queríamos como ver alguna explicación, escuchar alguna explicación de alguien como el doctor Luis Vergés sobre esta violencia que uno está viendo en todos los sectores de la sociedad y de distintos motivos. La violencia por atraco, la inseguridad en esa parte, también la violencia intrafamiliar. Yo noto ahora cómo se incrementa ya como el feminicidio en los últimos tiempos. Yo creo que ha aumentado, no sé las estadísticas, pero creo así. Entonces, ¿cuáles son las causas que Luis Vergés, el profesional de la psicología, ve que eso puede estar ocurriendo y luego, qué sé yo, cómo el Estado definiría políticas para frenar eso? Sí, muy bien. Mira, en primer lugar hay que tomar en cuenta que problemática donde se expresa la violencia. Vamos a verlo como si fuera un archipiélago, que tú ves que varias montañas se conectan con algún eslabón. Lo cierto es también que hay espacios que son muy especiales. Cosas que están asociadas a la violencia intrafamiliar y de género no son las mismas que están asociadas a la violencia que se expresa en lo comunitario, que se expresa en lo social, que se expresa en lo laboral. Son causas que coinciden en algunos puntos, pero que agregan elementos novedosos. Por decirte algo, en el aspecto de la violencia intrafamiliar, que hay un acápite que le llaman de género, ya ahí lo que la diferencia son las causas. En la violencia intrafamiliar, tú te vas a encontrar que todavía en los hogares dominicanos, en la gran mayoría de los hogares dominicanos, prevalecen dos tipos de estilos que son extremos y que han demostrado ser inoperantes en la formación del ciudadano. Uno, el estilo autoritario, que todavía predomina en muchos hogares dominicanos, y el otro, el estilo liberal, dejar hacer, dejar pasar.
Hay un estilo que es el que nosotros llamamos en psicología el estilo de disciplina, amor y límites. Ahí no hemos llegado todavía. Y no hemos llegado porque hay un debilitamiento progresivo dentro de las instancias de educación primaria. Entiéndase, no hablo de lo académico, hablo de socialización. Entiéndase, iglesia, escuela y familia. Cuando tú tienes que esas tres instituciones no se articulan, y es más, muchas veces aparecen como si fueran antagónicas y hasta como si fueran rivales, entonces se crea un problema porque se sobrecarga el sistema de justicia dominicano. Se sobrecarga porque los valores cívicos ciudadanos definitivamente ahí es que se forjan. Entonces, cuando tienes un ser humano que no se forja con esos valores, y tú lo sabes muy bien porque tú y yo venimos del movimiento de clubes, venimos de toda esa articulación donde esas instancias estaban integradas. Entonces, ¿qué tú vas a tener? Lo que un sociólogo de nombre Excioni llama la falta de comunitarismo o civilidad. Entonces, cuando eso falta, se degrada la inteligencia moral, se degrada la inteligencia emocional y se degrada la inteligencia social. Entonces la gente se queda sin repertorio para convivir apropiadamente con los demás. Y eso es muy peligroso porque primero debemos entender que nosotros tenemos una democracia que ha ido evolucionando para bien en construcción. Pero ¿qué ocurre? Cuando se sobrecarga el sistema democrático de esa manera, con estos comportamientos, entonces ahí viene el peligro de que se pierda un total control de lo que es la armonía cívico-familiar, de lo que es la armonía cívico-social. Y eso se expresa entonces en delincuencia. Cuando hay una crisis como la del COVID, eso se afianza más porque nos quedamos sin respuestas. Fíjate que hay países donde eso se ha ido superando rápido porque ya tenían antes de que viniera la crisis del COVID una estructura donde estos problemas no estaban tan agudizados. Agrégale a eso lo que viene con la guerra de Ucrania. Fíjate cómo se da el metamensaje de que los líderes mundiales, que son los que deben apaciguar y los que deben articular el tema de la paz, son los que están asusando para que se pelee, para que haya violencia. Entonces no estamos en el mejor momento en términos generales desde esa perspectiva. Y eso no es un problema solo dominicano, es un problema parece de la sociedad universal. Es global, sí, es un problema global, lamentablemente. Y cuando los problemas son No, globales, no controlamos todas las variables. mire, doctor Vergés, el que usted haya mencionado hace un momentito, la trilogía Iglesia, Escuela y Familia, inmediatamente me transportó a darme cuenta e inmediatamente preguntarle a usted, es que hay muchas familias donde solamente hay dos vértices de esa trilogía, escuela y familia. La iglesia no existe y es una realidad que va creciendo. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Y qué significa eso? ¿Qué podemos hacer y qué significa eso? Bueno, lo que eso significa es que se ha ido devaluando el criterio de aceptación y de valoración que como sociedad debemos asignarle a esas instituciones. ¿Por qué? Porque son las instituciones que cuando se articulan, se organizan y se coordinan, pueden garantizar al ser humano en formación para vivir en sociedad. Ese es el rol de esas instituciones, preparar a la persona para que viva en sociedad. Cuando esas instituciones pierden influencia, entonces otras instituciones de las que yo llamo las instituciones del currículum oculto, ahí comienzan esas a influir negativamente. Fíjate cómo un joven se interesa más en escuchar una canción de esas que no tienen ningún tipo de contenido o alguna actividad frívola, que interesarse, por ejemplo, por su historia, por conocer zona colonial o por algo que nosotros llamamos actividades productivas. Pero eso no es casual. Eso es fruto de que cuando tú tienes un deterioro en la influencia de estas tres instituciones, pues eso se va a ir compensando negativamente con aceptar otros tipos de influencias que son ya de carácter informal y de eso que yo llamo el currículum oculto. Entonces, lamentablemente, esas son las consecuencias.
Y la violencia, el hombre es más proclive, básicamente, en ser violento que la mujer, o la mujer, cuando el hombre se torna violento, responde, o debemos quedarnos en que el hombre es el mayor aportador de violencia. Siempre ha sido así, pero cuidado, eso no ocurre por naturaleza o porque debe ser así. Eso ha ocurrido por razones históricas, porque originalmente la violencia fue el mecanismo primario de subsistencia. Eso se ha visto sobre todo cuando vino la primera revolución agraria, que se peleaba por tierra. O sea, las mujeres no eran las que estaban aptas para salir a defender la tierra, eran los hombres. Y de ahí se fue creando toda una normalización de la violencia y se fue creando una normalización del aspecto de la mujer ligada a lo doméstico. Y ya todo esto con los años fue cambiando, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres estaban peleando, las mujeres se insertaron en el mercado productivo laboral. Ahí vino ya una revolución a nivel familiar. Igual en los años 70 vino una revolución a nivel familiar con la píldora conceptiva, el tema del auge del feminismo. O sea, hemos sido de revolución en revolución, pero no somos violentos por naturaleza. Hay una frase que dice, somos agresivos por naturaleza, pero violentos por cultura. Eso significa que nacemos agresivos para adaptarnos y para sobrevivir, pero somos violentos por cultura, porque la violencia es hacer daño con intención. Y ya ahí hay un concepto diferente. Hacer daño con intención. Eso es violencia. Y entonces lo otro que es accidente. No, la agresividad, por ejemplo, te lo voy a dar con un ejemplo simple. Tú eres periodista y tú quieres hacerme una entrevista. Y yo te digo que no puedo. Y tú me insistes, me insistes, me insistes hasta que me convences. Eso es agresividad. ¿Por qué? Porque tú tienes una iniciativa que te lleva a hacer todo lo posible para lograr tu objetivo sin dañar. Ahora, ¿qué pasa con la violencia? Tú me dices, yo te quiero hacer una entrevista y yo te digo que no puedo. Y entonces tú me insultas porque yo te digo que no pude. Ya eso es violencia, ¿ves? Entonces ahí hay una intención de qué? De desprender de un enojo, herirme emocionalmente para que yo sienta la consecuencia de no haberte complacido. Entonces esa diferencia es sutil. Todos tenemos agresividad. Tú vas por la calle, por ejemplo, y tú quieres llegar y te metes en un tapón y tú buscas la manera de llegar y buscas soluciones. El que no tiene la agresividad no se adapta, no sobrevive. Eso era lo que Darwin llamaba la capacidad de adaptación que tiene un ser humano. Pero la violencia es un método que se utiliza para controlar, para someter, para imponer. Por ejemplo, lo que hace un atracador. Una persona, su agresividad lo puede llevar a trabajar 4 tandas de trabajo para sobrevivir, pero el atracador usa la violencia. Intimida, somete, amenaza, chantajea. Son dos conceptos diferentes. Doctor, mire, yo quiero que usted quizás primera ocasión que tengo la oportunidad de presentarle esta inquietud a un profesional como usted, y es lo siguiente, y lo vemos casi a diario. Cuando estamos en un supermercado, voy a poner supermercado, por ejemplo, y vamos en un pasillo y nos chocamos con el hombro, con una persona, o el carrito se lo acercamos, disculpe, muy bien, mucha cortesía. Algunas veces no ocurre así, pero en sentido general, y no pasa nada. Sin embargo, vamos guiando nuestro vehículo y nos pasa alguien cerca, o se nos mete alguien cerca, o comete alguien una imprudencia, o yo quiero, entonces, o tenemos un pequeño roce y explotamos. Si nos desmontamos, quién sabe lo que puede pasar. Porque cuando estamos manejando y ocurre una contingencia, aunque sea pequeñita, puede ocurrir cualquier cosa.
no se oye. O no llega No a se- pasar, explotamos. No me diga que el doctor se fue. Qué pena. Vamos a una pausa. Venimos en breve. Bien, bien. De nuevo, hubo un pequeño inconveniente técnico. Le preguntaba al doctor Luis Vergés porque cuando vamos manejando un vehículo, sea hombre, mujer, si tenemos una pequeña colisión o nos vamos a rozar o nos rozamos, ¿por qué explotamos? Y sin embargo, cuando estamos, por ejemplo, le decía como ejemplo, en un supermercado y nos tropezamos con una persona, oh, disculpe, le pedimos disculpas, ¿por qué nos transformamos? Explotamos y nos volvemos locos cuando vamos en las calles manejando un vehículo y le decimos de todo a quien sea y quién sabe lo que puede pasar si nos llegamos a desmontar el vehículo y discutimos con la otra persona. Sí, sin duda alguna, ahí hay varios factores. Lo primero es la normalización de la violencia. O sea, la violencia está más normalizada en la calle que en un escenario privado. Está más normalizada en un escenario público que en un escenario privado. Primero porque en los escenarios privados hay vigilancia, en los escenarios privados hay quien te puede someter, quien te puede controlar, quien te puede rápidamente apresar. En los escenarios públicos se da la particularidad de que además el tránsito es un lugar de mucho estrés. Se acumula mucho estrés por varias razones. Primero, los entaponamientos. Segundo, por lo que implica un roce, que muchas veces implica inversión de tiempo. El sentido de amenaza, porque el carro per se es un arma. O sea, mucha gente no lo ve así, pero un vehículo es un arma, porque un vehículo te puede matar en un accidente. Entonces, todo eso está muy atesorado en personas impulsivas, que es una variable importante. Cuando la gente son impulsivas, tienden a no razonar, sino que tienden a lo que nosotros llamamos el acting out, actuar primero y pensar después. Eh, Todo esto viene a colación de que no hay lo que llamamos una cultura cívica ciudadana para ese espacio público. Da la impresión de que la gente en los espacios públicos se da licencia y permiso para hacer cualquier cosa, porque es lo que menos se enfatiza. Si usted se pone a pensar, siempre que nos hablan de normas, de reglas y de comportamiento, nos hablan de la casa, nos hablan de las iglesias, nos hablan de espacios específicos. Y donde tú ves figuras de autoridad, normalmente la gente se controla un poco más. Y no siempre disponemos de eso en las calles. Lo ideal sería el autocontrol, que no dependamos de que sean otros que regulen nuestra conducta. Pero eso necesita lo que yo decía en principio, una formación donde iglesia, escuela, familia estén unidas y reforzadas por los otros estamentos como son los medios de comunicación y demás. Hay un error que se comete con mucha frecuencia y es que se culpa al Estado de todo esto. Señores, la educación cívica ciudadana es una corresponsabilidad. O sea, no es responsabilidad única del Estado, es una corresponsabilidad. Estado y ciudadanía. Y lamentablemente quien está fracasando ahora mismo es la ciudadanía, porque si usted se pone a ver, el Estado tiene estructuras, muchas estructuras que están financiadas para eso. Todo lo que el Estado invierte en instituciones hacen su trabajo, pero aún así, ustedes lo vieron en el COVID, el Estado invirtió muchísimo dinero para que la gente se vacunara y al final muchísima gente decidió no hacerlo. Entonces, ahí anda el problema. Tengo la impresión, doctor, de que el COVID no nos dejó más violentos, ni menos No, violentos, nos dejó igual. voy a decir algo. El año del COVID 2020,
hubo menos feminicidio que los años anteriores. Este año, el 2022, fuera de lo del rebrote que tuvimos en Semana Santa, llevábamos un ritmo de 50% menos feminicidio que el año anterior. ¿Cómo va a ser? Que el año donde había pandemia plena. Sí. Entonces, si ustedes ven los datos de feminicidio, te lo voy a mandar por WhatsApp cuando termine el programa, han ido reduciendo a partir del COVID. Quiere decir que entonces el hecho de que la familia estuviese reunida, estuviese con un contacto más cercano durante más tiempo, no fue un elemento que como que aumentó la posibilidad de la violencia intrafamiliar. Eso era lo que se creía y se temía. Se pensaba que por el hecho de que las personas iban a estar juntas, iban a aumentar los conflictos y demás, y eso iba a traer más violencia. Sin embargo, lo que aumentó fue la solidaridad, lo que aumentó fue la empatía, lo que aumentó fue la conciencia de que no podemos sobrevivir si no nos unimos, si no nos integramos. Ese papá y esa mamá que no conectaban con sus niños, aprendieron a hacerlo, a jugar con ellos. Hay una serie de fenómenos indirectos que fueron permeando formas de relación que habíamos abandonado durante mucho tiempo. Entonces, oye, pero eso es un dato interesante, Luis. Sí, por eso te digo que uno a veces ve las estadísticas con cierto prejuicio, pero cuando tú la analizas con cabeza fría, te vas a dar cuenta que no es así. Hay variables que definitivamente fomentan la conexión, la sintonía, la integración y la sobrevivencia, porque es que los hombres saben que si matan a su mujer en pandemia, no van a sobrevivir y viceversa. Y entonces, cuando tú tienes un clima, un ambiente familiar crispado, tenso, tú vas a tener menos capacidad de enfrentar el tipo de crisis que ahora nosotros tenemos. Bueno, ¿cuál es el temor? El temor es que volvamos a la normalidad negativa a raíz de que ya todo el mundo está retomando sus viejos hábitos y todas esas conquistas de acercamiento, de proximidad, de afecto que se fueron recuperando se puedan volver a perder. Fíjate que a medida que avance el año es que uno se va preocupando más por las cosas que estamos viendo. República Dominicana como sociedad, dentro de los estudios que usted conozca, ¿es una sociedad catalogada en qué nivel? ¿Violenta, poco violenta, en crecimiento de la violencia, disminución de violencia? El ser humano, ¿tiene usted alguna estadística, alguna cifra que nos pueda catalogar y decir cómo vamos? Sí, mira, a nivel de lo que es la tasa es la cantidad de crímenes que se cometen. Por ejemplo, en el caso de la violencia en contra de la mujer, tenemos una tasa bastante alta que ha ido bajando, como yo lo dije, en los últimos 3 años, pero seguimos todavía entre los primeros 6 países de América Latina en tasa. Eso no quiere decir, porque hay otro criterio, que es cuando uno habla de la medida directa, que es cantidad. Cuando hablamos de cantidad, entonces tenemos poco en relación a otros países que son grandes, como México. Claro, como México, por ejemplo. Claro. Exacto, que son muy grandes. Pero en ese sentido, no estamos muy bien parados, pero sí con mucha esperanza de nosotros seguir mejorando. Debo informarles que como país nosotros somos de los que tienen una buena estructura para enfrentar la violencia institucionalmente. La debilidad, ¿Cómo así, doctor? una buena estructura. Por ejemplo, nosotros tenemos unidades especializadas de atención a la violencia de género en todas las provincias de República Dominicana. Tú te vas a otros países y tú no vas a encontrar eso. Nosotros tenemos uno de los pocos países de América Latina con un centro nacional especializado para atender la conducta violenta de hombres agresores. Doctor, un paréntesis, doctor, perdone un paréntesis. Pero esas dos entidades,
que usted menciona, la percepción que tenemos en República Dominicana es que no son eficientes, aunque sí sabemos que existen. Bueno, pero ¿cómo han medido la eficiencia? No lo entiendo. Porque, por ejemplo, te Bueno, hablo del muy elemental, muy fácil. La desprotección que tienen, por ejemplo, en el caso de las mujeres, estas cuando son presionadas, acosadas, maltratadas por sus parejas. Una indefensión es lo que nosotros sentimos que hay. No hay un sistema eficiente ni de restricción ni de protección. Y sabemos que existen, por ejemplo, las casas de acogida, que existen esas entidades en todas las provincias, pero pensamos y sentimos que hay indefensión. Por eso le digo que no es indefensiente y que no es eficiente. Entonces, ese sería el grado de cómo saberlos, esa percepción que vemos y sentimos. Sí, lo que pasa es que para hablar de eficiencia no se habla de percepción, se habla de indicadores. Y los indicadores son la cantidad que tienes de las unidades a nivel nacional. Tienes también la cantidad de mujeres que entran al sistema y que mueren estando en el sistema. La mayor parte de las mujeres que asesinan no son las que entran al sistema, son las que no Eso es denuncian. Entonces eso es bueno aclararlo. Igual hay que ya. aclarar también que nosotros tenemos una constitución que tiene prerrogativas legales que hay que cumplir no tan solo a las mujeres, sino también a los agresores. Entonces, eso también nosotros tenemos que decirlo. Por ejemplo, un ministerio público no puede ir más allá de las normas procesales. ¿En términos de qué? De formular una acusación, de retener a una persona que potencialmente puede matar a una mujer, no puede agarrar a una persona si no tiene una orden de un juez. O sea, hay una serie de prerrogativas que no son debilidades del Ministerio Público, sino que son parte de la misma Constitución y las leyes que nosotros tenemos. Entonces, todo Doctor, eso es importante. Ajá, dime a ver. no, no, que me interesa que sigamos fortaleciendo de las estructuras que tenemos, que no tienen otros países para combatir eso, porque eso es esperanzador. Claro, el problema es que no se dice el hecho, porque al final, fíjate qué ocurre, como eso no se dice, aumentamos la percepción de indefensión que tiene la ciudadanía. Y la ciudadanía entonces desconfía y no aprovecha esas estructuras. Entonces, eso es parte del problema. O sea, cuando tú ves los números, te das cuenta que el 85% al menos de las mujeres que asesinan en este país no denunciaron. Y eso es demasiado, es una brecha muy grande para un país que tiene instituciones a nivel nacional establecidas para eso. Mire, Claro, tampoco podemos... ese dato que usted acaba de dar, que el 85% de las personas, de las mujeres asesinadas por sus parejas, no denunciaron maltratos previamente. Ese dato es muy relevante y ese dato yo no lo había escuchado. No sé si a menudo se nos hace llegar, pero nunca lo había escuchado y es muy interesante eso que usted indica. Sí, sí, sin duda alguna. Y esto es parte de lo que nosotros hemos venido defendiendo. El hecho de seguir difundiendo que los servicios existen, que la atención está ahí. Por ejemplo, en el Centro de Intervención Conductual para Hombres, por ahí han pasado 50,000 hombres y los que han terminado programas, ninguno ha matado mujeres. Entonces, eso es un indicador de eficiencia también. Entonces, ¿qué nos Bueno, dice eso? Pero eso no se promueve. Luis, Entonces, perdóname el dicho, el tiempo algo, se nos fue el tiempo, pero algo que el doctor decía, doctor, entonces el Estado sí tiene responsabilidad. Usted mencionó que no, ok, estoy de acuerdo, que no es necesariamente el Estado, pero el Estado tiene parte de responsabilidad y se nos fue el tiempo. Y tiene los méritos, porque le digo algo, el Estado es el que verdaderamente le está dando respuesta a ese tema, a través de las Claro, instituciones. Pero hay que ya, tomar en cuenta que la sociedad civil tiene una responsabilidad que asumir y correcto. eso hay que Luis, incentivarlo. se nos ha terminado el tiempo. Tenemos que hacer varios programas con ese tema porque para mí hoy han sido exhibidas muchas cifras y muchos elementos que nos dicen que sí podemos ser mejores, que sí podemos aprovechar esas estructuras y que somos avanzados con relación a otros países, pero no nos damos cuenta ni utilizamos esos canales. Entonces, unas políticas que el Estado tiene que aplicar, debemos nosotros apoyarlas
en pulirlo. Luis, gracias por este gran aporte que nos ha hecho en el día de hoy y esperemos que pronto podamos entablar esta conversación un poco más fluida y sin menos obstáculos que la de hoy en esta parte. Gracias. Así que gracias, Luis. Ha estado con nosotros Luis Vergés, un psicólogo bastante conocedor de la situación general de la sociedad en términos de la violencia. Mañana vamos a estar con nosotros y vamos a tener otro invitado que también tiene mucho aval para hablar del tema que le corresponde hablar. Así que hasta mañana, si Dios quiere.